Hay relatos que vale la pena contarse porque siempre nos seduce lo prohibido. Bienvenidos a Relatos de lo Prohibido. Mi nombre es Osvaldo Torres y como cada lunes vamos a tocar temas que no se hablan o si se habla, hay veces que prefieren callarlo. Hoy usted va a encontrar en este video cómo ser canalizadora, cómo esto nos puede llevar a un contacto con seres del más allá. Sí, con tus seres queridos que han trascendido mediante el ser medium. También hemos visto muchos medium que han dado paso a las apariciones marianas, como lo es en Lourdes, en Fátima o inclusive en México con la Virgen de Guadalupe. Quédate, no te despegues de Relatos de lo Prohibido. Bienvenido y como te lo dije en la introducción, hoy vamos a tocar este tema fundamental que en este canal ya lo hemos tocado, que es el don de la mediunidad, que también viene en la Sagrada Escritura y viene en la Biblia. Y para esto me gustaría presentarles a una gran amiga que viene desde lejos. Ella es Lupita Capistrán. ¿Cómo estás, Lupita? Hola, ¿qué tal, Osvaldo? Mucho gusto, muy bien y muchas gracias por invitarme, muy contenta de estar aquí. Bienvenida a la Ciudad de México. Te tocó un clima muy rico porque a veces es muy frío, mucho calor el clima en la Ciudad de México y hoy, temporada de frío, está muy bien. Sí, está fresquito. ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente vaya, te busque a lo largo de este capítulo que vamos a tocar contigo? Claro, me encuentran en las redes sociales, en todas como Lupita-Capistrán. Lupita, vamos a iniciar y quiero iniciar preguntándote, ¿qué es ser medium? ¿Qué es ser canalizadora? Porque son dos palabras completamente diferentes. Sí, claro. Canalizadora o la forma para canalizar esta parte es esa conexión, ese puente que logras entre el mundo físico y el mundo espiritual. Esa conexión que logras crear para poder cruzar o para poder abrir esa puerta hacia esa parte, ¿no? Hacia la parte espiritual que te conecta pues con las personas que ya no están o como yo le digo, con el otro mundo. ¿Y ser medium qué sería? Sería una parte más de comunicarnos con los seres que están en el más allá. Una forma de recibir mensajes a través de seres que ya trascendieron, a través de personas que no están prácticamente ya en este plano y buscan la manera de comunicarse, de entregar un mensaje o de buscar la forma de ayudar al familiar que todavía está presente. Uno buscando estos temas en las redes sociales es muy fácil encontrar muchas personas que acreditan lo siguiente, que ser medium, ser canalizador es un don de linaje, es decir, que viene desde sus abuelos, sus papás y ahora ellos. Pero también muchas personas me han dicho que también uno puede aprenderlo, es decir, no se hace sino se nace. ¿Cuál sería tu visión, Lupita? ¿Un canalizador o medium nace o se va haciendo? Realmente, yo en mi caso traigo por parte de mi abuela esta cuestión que la traemos de mucho atrás, pero también creo que se puede hacer, que se puede aprender de una forma muy estudiada, de una forma muy aprendida, aprender a identificar y aprender a moverse. Yo siempre lo he dicho, lo he comentado en otras ocasiones. Yo creo firmemente en base a mi conocimiento, a todo lo que he aprendido, a todo lo que llevo aprendiendo, porque lo sigo aprendiendo, que todos tenemos un don, que todos tenemos la habilidad, que todos tenemos el don, como lo quieras llamar, de hacerlo y aprender a manejarlo siempre y cuando lo hagas desde esa esencia, ¿sabes? Desde esa forma, buscar la forma más natural posible de conectar, de encontrar y a irlo aprendiendo, ¿no? Sin que te gane un poco otras ideas que te puedan llevar a cruzar la línea de lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Sin que te gane el lado humano, que no pese más el lado humano siempre. Ok. Hay muchos medium canalizadores que tienen alguna deidad con la que trabajan, ¿no? Santeros, Sí. la Santa Muerte, inclusive con los propios demonios. ¿Tú trabajas con alguna deidad o cómo te viene este don? No, yo no trabajo con alguna deidad en especial. La mayoría de los canalizadores sí lo tienen para poder conectar. En este caso, a mí se me presenta de una forma en pensamiento y de una forma también un poco visionaria. Cuando estoy hablando con una persona o me pasa que estoy con alguien y cuando es como algo que es urgente como de entregar o algo muy fácil es que veo a alguien, estoy con alguien y me llega el mensaje, empiezo a escuchar.
nombres, empiezo a escuchar palabras y luego me pongo muy nerviosa porque no puedes ir como por la calle diciéndole a todo el mundo, oye, ¿qué crees? Fíjate que traes a fulanito y me dice que te diga, porque realmente la gente de repente pues tiende a asustarse o pues a decir, bueno, ¿esta qué, no? Entonces en un principio era como muy complicado, ahorita ya es como más de, empiezo a entrar un poco de calma y si tengo que entregar el mensaje lo entrego porque si no me pasaba que me ponía muy mal, físicamente me ponía muy mal y lo aprendí a entender. Entonces, realmente yo no trabajo con nadie, me llega la información así cuando lo estoy haciendo y hago la apertura o cuando estoy en reposo y es importante como que alguien me está pidiendo ayuda para que lo pueda entregar. ¿A qué edad empezaste con este tipo de dones y cómo fue este contacto, este primer contacto que muchos dicen que es de miedo, otros dicen que es un contacto de luz? ¿Cómo fue tu caso? En mi caso empezaba a ver personas, demasiadas personas, que de repente yo creía que estaban en el lugar, ¿no? Era como muchas personas y de repente yo platicaba desde que era chica. Desde que era chica siempre tuve esa, entre comillas, imaginación tan amplia de ver diferentes tipos de cosas y me pasaba mucho de repente que yo sentía que veía como colores en las personas, ¿sabes? Era como es que la niña de rojo o la niña azul o era como los olores, ¿no? Es que la niña que huele a palo, siempre decía la palabra palo, hasta que aprendí a entender que el palo lo identifico mucho con el sándalo, con el pino, como más con con los seres elementales y demás. Entonces en un principio era como muy complicado porque sí me asustaba muchísimo. Me llegó a pasar que de repente, por ejemplo, me hablaban y yo era como, es que mira, es que ese señor que está ahí me está hablando. ¿Y cuál señor? No, es que no hay nadie. Y fue muy complicado el principio, ¿sabes? Porque obviamente te vas por lo físico, te vas por la cuestión lógica y realmente sí me costó muchísimo trabajo entenderlo. Fue avanzando hasta que fui entendiendo y fui aprendiendo, pero de momento fue un tiempo muy difícil porque yo sí me aferraba al entendimiento humano. Era como, pues me estoy yendo, me estoy volviendo cucú y de repente me callaba para no decirlo y me daba cuenta que mientras más me callaba, más daño me hacía. ¿En qué sentido? Me enfermaba mucho. Sentía que el corazón lloraba, me ponía a temblar, gritaba. Entonces me daba cuenta que era como llenarme de miedo, llenarme de tristeza, llenarme... Fue un caos de verdad. Si lo vemos desde ese punto, lo que fue la infancia y caminando hacia la adolescencia, fue súper complicado. ¿Qué edad tenías cuando tuviste este primer contacto? Estaba yo chica, a donde tengo memoria, era muy chiquita, tenía yo como 5 o 6 años. Ok. Y en estos 5 o 6 años que tú has tenido estos contactos hasta la fecha, ¿tú te quedas con alguna energía por parte de estas personas que ya no están en este plano? En un principio sí me quedaba mucho con la tristeza en especial, con la tristeza, con el enojo. Me daba cuenta que no podía como manejar un poco el enojo, ¿sabes? La ira, me quedaba muy alterada y hubo un tiempo que prácticamente era una neurótica empedernida, o sea, era como una cuestión. Conforme fui abriéndome, conforme me fueron enseñando, conforme he ido aceptando esto que existe en mí, empecé como a aprender a manejarlo un poco más y últimamente entonces ya puedo como soltarlo, ¿sabes? Ya es como, entro en ese momento y ya es como, ok, pues bye, dejo esto que no es mío, no me pertenece, es como el momento de soltarlo porque estamos cerrando esta parte y entonces entro como más en calma. Y aparte me ha ayudado muchísimo, de una forma maravillosa, porque entré en una especie de calma en la que ya puedo manejar un poco más las sensaciones que tengo, ¿no? Todos los sentimientos, toda la energía enojada, toda la energía de todo el tipo que se me maneje que de repente se me llegaba como a quedar. Estoy aprendiendo, sigo en el camino de aprender a controlarla un poco más. Hace unos instantes decías que los escuchabas, Sí. ¿no? Que veías cosas. Pero, ¿cómo se presentan? Porque creo que es una duda genuina de todos los que no tenemos este tipo de don. ¿Cómo se presentan? ¿Qué pasa si una persona se fue sin alguna extremidad de su cuerpo? ¿Se presenta completo o sin esa extremidad? O sea, ¿cómo es este contacto visual o auditivo? A mí, a Lupita, yo los veo prácticamente normales. Si se fueron, no sé, en un accidente donde se desfiguraron, estuvieron mal o les falta una extremidad o algo, yo los veo completamente normales, sanos, completos. Salvo que la persona tal vez quiera como hacerme entender de que, mira, para que te crean que soy yo, pues normalmente yo no tenía esto, ¿no? Y me lo indican. Así lo veo yo. En el caso a mí me gusta mucho dar muchos detalles.
siempre creo que darle muchos detalles a la persona cuando estoy recibiendo un mensaje es como, siempre yo digo, necesito algo que identifique que realmente eres tú, porque yo puedo decir, tu abuelito, no un señor, ¿y qué decimos? ¿O qué hace mucha gente? O muchos charlatanes, ¿no? De que, oye, pues es que el abuelito, entonces el abuelito que es un viejito y así, entonces yo siempre trato de buscar detalles, ¿no? ¿Qué trae? Siempre visualizo, siempre me muestran algo, te lo prometo. Si traen algo en las manos, si traen algo colgado, si traen como algo que usaban mucho en vida, como un llavero, como una pulsera, como algo, una prenda, es la que siempre trato de identificar o de ver. Los veo completamente completos, no me ha tocado ver, sí me ha tocado ver que yo los identifico como demonios o los identifico como algún espíritu malo, si le ponemos ese nombre, que es cuando se me presentan ya de formas pues feas, siempre enojados, siempre con los ojos, hablan mucho a mí a través de lo que de repente veo, ¿no? A veces los veo completamente grandes, rojos, muy hundidos, incluso me ha pasado que he visto seres sin ojos, Sin ojos. con los huecos nada más, y no les alcanzo a ver los ojos. Y yo siempre lo interpreto yo, desde mi perspectiva, como una especie de que tal vez, porque yo leo mucho a través de los ojos, entonces es como una forma también de repente de no puedes verme. Y hay personas, bueno, seres, personas o espíritus que yo veo, que la verdad es que los veo, pero es como que yo te veo, no, yo sigo mi camino, nos vemos porque nos encontramos, porque nos podemos ver, pero no busco la forma de interactuar con ellos porque realmente no tengo la intención ni de molestar, ni de estar llamando a alguien que no está buscando ni mi atención, ni yo lo estoy necesitando de alguna forma. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que es el de Alan Carter, que es el de los espíritus, que habla acerca también de la mediunidad y de este contacto espiritista con ellos. Y mucha gente ha sacado una teoría de este libro que es, al momento del fallecimiento de la persona, no puede o no se puede contactar hasta pasando el año porque la energía es muy débil. Pero ¿por qué han llegado a esta conclusión? ¿Es verdad o sí se puede contactar a la persona inmediatamente fallecida? Justamente ayer platicaba sobre ese tema y hablábamos de eso. En mi caso, yo también tengo la firme creencia de que ellos tienen un proceso para poder cruzar, ¿no? En ese plano, para poder llegar a esa etapa, y que yo, Lupita, pienso que interrumpirlos en ese camino, en el camino en el que apenas están trascendiendo, es como distraerlos del camino que tienen que tomar, volverlos a traer, volverlos a buscar la manera de que puedan entregar un mensaje o que la persona diga, oye, es que necesito ver a mi papá, necesito hablar con él, por favor, llámalo. En esa parte, cuando están, yo también respeto mucho ese proceso, porque sí creo en que ellos se pueden distraer fácilmente y entender que el tiempo de nosotros y el de ellos es completamente diferente, ¿no? Lo que para nosotros pueden ser minutos, para nosotros pueden ser horas, para ellos pueden ser demasiado, demasiado tiempo. Sí, perdóname que te interrumpa. Si se interrumpe este proceso del camino a lo que muchos pueden decir el Mictlán, al cielo o a lo que cada uno tenga su propia ideología, si se interrumpe este camino, ¿se corre el riesgo que no trascienda? Así es. ¿Y se queden arraigados en este plano? Así es. ¿Y qué puede pasar en este plano hacia ellos? Pues realmente es un sufrimiento constante y es un tiempo de estar atorados ahí, de no poder encontrar ese camino para poder llegar a lo que llamamos pues la reencarnación, para poder trascender y poder estar de una forma más tranquila, ¿no? Si hablamos desde el espíritu, si hablamos desde la paz, desde la calma o desde el descanso. Hay una película muy, muy preciosa que a mí me gusta, que es la de Los Otros. Es decir, esta película lo pone en esta sintonía. Hay una familia completa que no está en este plano y una familia que sí está y pueden convivir, pero llega el momento en que se enojan porque están invadiendo la casa de ellos. Y se producen fenómenos como lo podemos entender a los que les gusta todo esto de los fantasmas, como un fenómeno de poltergeist, moverse las cosas y todo esto. ¿Realmente se enojan los espíritus que se quedan arraigados aquí por, no sé, me fui a vivir a una casa y ahí hay un espíritu y está enojado? ¿Realmente sí pasa eso o es película? Sí, mira, yo comparto mucho esa teoría. Yo sí creo que estamos varios habitando el mismo espacio en diferentes dimensiones. Esa es mi teoría, ¿no? En base a lo que yo he visto. Justo
El otra vez yo platicaba con una persona y le decía, quiero hacerte una pregunta, ¿sientes que no eres tú? Todo el tiempo te sientes que no eres tú. Entonces me decía que era lo que le pasaba porque se sentía muy mal y yo le dije, es que están dos personas habitando tu cuerpo y están luchando constantemente por tu cuerpo y en ese punto estás justamente algo similar a lo que tú hablas de la película que puede llegar a pasar. Más que enojarse, tal vez ellos en su momento, dependiendo del tipo de seres que sean, puedan creer que los invasores somos nosotros. Y nosotros creemos que los invasores son ellos. Estamos luchando por un mismo espacio constantemente en diferentes dimensiones, si lo veo yo desde ese punto. Hay muchos medium o canalizadores que dicen, yo no entro a panteones porque vienen hacia mí para darme muchos mensajes y eso me atormenta. Lupita, ¿sí entra a panteones o...? Sí, yo sí entro a panteones. Yo los panteones siempre los he visto como... No es como llegar y que esté lleno de espíritus o de muertos. Desde el punto de vista de Lupita, ahí habitan más restos que espíritus. O sea, no es de que entras y todos los... A mí no. Ok. Para Lupita no. Supongo que cada persona trabaja de forma diferente, se le presentan las informaciones de manera diferente. Lupita tiene más esa cuestión. Sí he ido a panteones, he estado en panteones, me ha tocado ver personas, me ha tocado ver, de repente me acerco y es como a no platicar, sino es como, ay, ojalá que estés más tranquilo. Siento esa energía, ¿sabes? Pero entrar a un panteón y que yo me sienta completamente... porque hay demasiado, la verdad es que desde Lupita no. Para Lupita sí hay actividad, pero hay más restos humanos que más espíritus. Muchas personas acreditan que este contacto como el que tú haces con estos seres que han pasado a otra vida es porque vienen a dar un mensaje. Ya sea un mensaje de paz, de estoy bien, no se preocupen, o inclusive mensajes de en tal lugar hay tal cosa, ¿no? Que nunca otra persona pudo haber sabido. ¿Por qué dan estos mensajes? Mira, cuando vienen a dar los mensajes de paz, de ayuda y de alentar, es como ese permiso divino precioso en el que ellos ya trascendieron, están en paz y pueden venir a recordarle a su familia, a recordarle a las personas si es, desde mi punto de vista, un poco necesario, ¿no? Como alentar, como recordar, como saber en esa ayuda espiritual que hay hacia la ayuda física de que tal vez la persona está pasando por un mal momento. Sobre lo demás, como los apegos de saber o decir, oye, dejé esto, es como que sumamente importante. ¿Por qué dan esos mensajes? Porque tal vez es sumamente importante entregarlo para la tranquilidad de la persona que aún está con vida y mantiene constantemente esa preocupación de que necesitan saber dónde hay algo y tal vez se lo está pidiendo constantemente la persona que ya trascendió para saber dónde puede estar. Si la persona física está pidiendo saber ese mensaje, como aquí hay esto, dejé ahí aquello, habla con esto. Pero también si la persona que trascendió se quedó aprendida de cierta forma con esa preocupación, va a buscar la forma de volver para poder entregar el mensaje y tal vez quitarse un poquito el peso de eso que hay aquí, desde mi punto de vista. ¿Qué pasa cuando vemos a estos seres fallecidos en sueños, quienes no tenemos este don? O sea, yo lo voy a poner en este ejemplo. Yo a mi abuelo materno, que le quiero demasiado, todos mis cumpleaños siempre lo he soñado desde hace 10 años. Y el mensaje siempre es estoy bien. Y hay cosas que yo recuerdo cuando lo soñé esta última vez, mi cumpleaños, me puse a platicar con él de cosas muy personales. ¿Qué pasa? O sea, ¿realmente es una proyección real de que estas personas vienen? ¿O es más nuestro afán de querer recordarlos? No, es más una conexión con ellos. En la forma de los sueños, cuando ellos vienen, te hablan, se te presentan, es una forma de conexión constante con ellos. Estás conectado de una forma divina, de una forma bonita, de una forma hermosa y amorosa y logras comunicarte desde esa esencia pura que es el amor, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros entender este don que tú tienes? Y lo voy a aterrizar de esta manera. Hay mucha gente que puede decir que es un don del diablo, ¿no? Que es algo maldito,
Mucha gente podrá decir que es algo del demonio e inclusive la propia iglesia o iglesias cristianas, evangélicas, pentecostales, católicas, etcétera, lo consideran como un don negativo cuando en la Sagrada Escritura viene que hay diferentes dones, ¿no? ¿Cómo podemos entender o cómo le podrías decir tú a la gente que esto que tú haces no es malo, sino es enfocado a un bien? En mi caso, lo hago de esa forma. O sea, trato de enfocarme siempre en lo mejor que puedo manejarlo desde el bien y siempre, en mi caso, con ayuda de Dios, ¿no? Yo siempre le pido a Dios que me guíe, que me acompañe y que me lo presente de la mejor forma, siempre siendo coherente, honesta y diciéndolo y atrayéndolo desde una forma bonita, ¿no? Desde el amor, desde la presencia. Normalmente cuando me ha pasado, porque sí me ha pasado, encontrarme como cuando tengo que dar un mensaje o algo con esa entidad negativa, entonces lo que hago es que es como no puedo, o sea, no lo comunico. No es porque no lo quiera hacer, sino no trato de adentrarme un poco más. Yo lo identifico desde el lado bueno, si lo queremos llamar así, porque siempre trato de ayudarme y mantenerme de esa parte, ¿no? En ese lado, sin creer que este don que tengo pueda darme la fuerza como para querer intentar más cosas, ¿no? Sí me pongo un tope en mi caso. En las tragedias, y apenas en la Ciudad de México hace algunos meses, en el 2025, pasó que una pipa estalló en Iztapalapa, murieron muchísimas personas en la tragedia. ¿Se quedan arraigados ahí o qué pasa en este sentido? Muchas personas, y para concluir la pregunta, ponen una cruz siempre en el lugar del deceso, ¿no? Si fue en una carretera, vemos las típicas cruces. En este cruce de la Concordia en Iztapalapa hay muchísimas cruces. ¿Se quedan ahí? Sí, cuando es algo, desde mi conocimiento, cuando es una muerte así, tan súbita, tan rápida, que no se dan cuenta realmente de lo que está sucediendo, sí se quedan atrapados en este espacio en el que ellos están tratando de buscar la forma de entender qué es lo que está sucediendo. Incluso hay algunos que se pueden quedar como en bucles que pasan constantemente, hasta que no encuentren la forma, se crucen o alguien más busque la manera de ayudarlos para poder ir avanzando. ¿Y cómo le podemos nosotros ayudar a estas personas que han trascendido de manera fulminante en una tragedia? O sea, ¿cuál es tu recomendación? Yo, en mi caso, yo siempre me apego mucho a la luz, a lo que hablamos como la luz, y hablándola desde ese amor y de esa conexión con Dios, ¿no? Buscando siempre la forma de hablarles tarde o temprano van a escucharnos esa parte de no estás, o sea, tratar de entender que no estás, ¿en qué sentido? Hay mucha gente que lo hace dependiendo de sus creencias entre religiones, ¿no? Con oraciones, con misas, con veladoras, pero realmente, Lupita, siempre lo hago de una forma de hablando, siempre es buscando la forma de hablarles, de decirles, vas a encontrar, vas a estar bien, acércate a la luz. ¿A cuál luz, no? Porque cualquier persona cuando le digo, hablo de la luz, piensan en ir a la veladora y poner las veladoras, ¿no? A la luz. Me queda claro que ellos siempre van a encontrar un destello en el mundo en el que están y en el movimiento hay un destello por donde se filtra esa luz a lo divino, ¿no? Ahí es donde se tienen que apegar. Ese famoso de ves a la luz, ves que cuando a veces la gente que se está yendo y que no vayas a la luz y que la luz, en mi caso siempre he creído que esa luz nos existe en vida aquí y en el mundo espiritual siempre está esa luz que nos mantiene conectado con lo divino, que es donde siempre tenemos que buscar la forma de irnos acercando para poder, es como cuando están en un bosque, vamos a suponer, en un camino de un bosque completamente lleno de neblina y vas hacia un sendero que te va a llevar a salir a esa claridad, ¿no? Okay. Donde mejor pega el sol. Entonces siempre la luz, de hablarles, de buscarlos. La gente a veces estamos lastimados como familiares cuando hemos perdido a un ser de una forma natural, de una forma de accidente o que se lo han llevado. Siempre buscar la forma de hablarles desde el amor no desde atraerlos, desde oye, mira, desde ese de ven o vamos a hacerte las misas, hablarles, busca el camino, encuéntralo. Yo pido por ti desde la creencia que tengas, yo le pido a Dios, le pido a la deidad que tú creas para que te ayude a guiarte, ¿no? En ese camino, buscar la forma de que te escuche porque te escuchan. ¿Y qué pasa con los niños, con los bebés que fallecen, con los menores de edad que llegan a fallecer? ¿Ellos también tienen un mensaje o ellos directamente trascienden? Directamente, desde el conocimiento de Lupita y lo que Lupita va aprendiendo, ellos trascienden en automático. O
O sea, no hay como un mensaje que los pueda tener arraigados No. en este mundo. No, para Lupita no. No hay algún niño que se pueda haber quedado, que pueda estar, ¿no? ¿Y qué pasa con los fantasmas de los niños entonces? Pues realmente no son niños, se nos presentan en forma de niños, son demonios, son seres de muy bajo astral, son seres malos que buscan la forma de atraernos con una imagen bonita, porque realmente es la forma en la que hacen de atraer nuestra atención desde la ternura, ¿no? No hay poder más grande que el poder del amor, y es un poder tan fuerte que o te destruye o te sana o te avanza. Entonces, cuando hay un mensaje, por ejemplo, que tú llegas a ver o a visualizar de un niño, inmediatamente para ti es como una red flag, Sí, claro. una bandera roja de alguien, que sí. no es un niño, es un ser de bajo astral el que quiere hacer el contacto. Sí, es un ser de bajo astral que está aprovechando la oportunidad, que ve que podemos crear una comunicación o un contacto. ¿Cuáles son los mayores mensajes que has recibido? O sea, ¿cuál es lo más recurrente de las personas a través de tu don que quieren que se transmita? Fíjate que la otra vez pensando justamente en eso, como poniéndome a pensar qué eran los mensajes que más recibía, casi la mayoría son para dar calma, ¿sabes? Para dar ese empujoncito para que la gente pueda seguir viviendo desde ese punto. Y se oye un poco dramático, pero realmente siempre es la calma de cuando las personas físicas están como ya cansadas, como esa parte de la persona que se comunica conmigo es como para decirle, casi siempre recibo mensajes como, dile que estoy bien, dile que sí, que siga. O sea, siempre me dicen a mí cosas como, por ejemplo, en una ocasión, ¿no? Un señor me decía, dile que sí, que todos los días, que siempre, y que siga, que vamos a lograrlo. Entonces yo no sé exactamente cuál fue la pregunta o cuál fue lo que el familiar dijo. Entonces en este caso yo le digo a la chica y la chica se pone a llorar y entonces me comenta que unos días antes ella estaba muy cansada, que ya estaba muy harta, que ya estaba con pensamientos terribles y que le preguntaba a su abuelito si él estaba presente, si la acompañaba, si la escuchaba, si ella tenía la fuerza para seguir, ¿no? Entonces fue como ese empujoncito de no te des por vencido. También he tenido, por ejemplo, el de una chica que su mamá se fue de una forma muy, muy trágica, muy, muy, muy complicada. Y ella sentía mucha culpa, ¿sabes? Mucha culpa porque justamente había discutido con su mamá y justamente habían tenido una situación y ella estaba desde ese apego es que se fue y nos fuimos enojados y nos fuimos. Y ella estaba muy, muy mal con mucha culpa y siempre es el mensaje de la calma en mi caso. Yo te voy a compartir un testimonio mío y te lo quiero compartir para ver qué piensas tú. Claro. Es algo que hasta la fecha sucedió hace 3 años y es algo que hasta la fecha no puedo tener un argumento de ciencia o espiritual y que me dejó pensando muchas cosas. Un día de mi cumpleaños, un 3 de noviembre, yo venía de la casa de la que en ese momento era mi pareja, mi novia, y tomé el metro de la Ciudad de México y me vine en el metro y de repente vi subir a un señor idéntico a mi abuelo materno. Se sienta frente a mí y me ve y me dice, sí soy yo. Ese fue lo primero que me dice, sí soy yo. Acto seguido, le abracé y empezamos a platicar. Son como 5 estaciones quienes ubiquen el metro de la Ciudad de México, de la estación de Consulado, la línea amarilla de Politécnico, hacia Politécnico son 5 o 6 estaciones. Que yo estuve dialogando con el que se presentó como mi abuelo y estábamos dialogando y me daba muchos mensajes que yo estaba pasando en ese momento. Llegamos a la estación de Politécnico, se bajó y de repente desapareció. Yo ya no lo volví a ver. Llegué a la casa, me puse a llorar porque dije, wow, lo que acabo de vivir, lo que acabo de experimentar. Es algo que hasta la fecha, Lupita, no tengo la menor idea de cómo fue posible. Si era tanto mi afán de que yo conversara con él, porque recuerdo que hasta nos dimos un abrazo, algo físico. ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, mi opinión es que realmente sí hablaste con él.
a veces el espíritu no lo notamos tanto físicamente, pero a veces nuestro espíritu llega a un punto de desgaste impresionante, ¿sabes? Que busca esa ayuda, siempre busca nuestro lado espiritual ayuda para seguir adelante, para seguir haciendo, para seguir. En este caso, bueno, no sé exactamente lo que sí, bueno, no sé hasta qué punto puedo hablar, lo que sí veo es, por ejemplo, no sé exactamente cómo era tu abuelo, pero sí veo un hombre moreno, delgado, ligeramente alto, pero su pelo es ligeramente largo, no es largo, es ligeramente largo tampoco es canoso, porque es como entre negro y ligeras canas, como colgado hacia un lado, con un saco azul, un pantalón oscuro, no alcanzo a ver el color, y unos zapatos así como raros, huele a normalmente como a perfume. Trae un cinturón café y traigo en la mano, pero no lo alcanzo a ver exactamente. Si ahorita que estoy como abriendo contigo y qué es lo que estoy viendo en este momento, ¿no? Ahorita hablando del tema y ahorita si quieres lo charlamos sobre, solo que lo tengo que decir porque si no me empiezo a cuatrapear, o sea, me empiezo como a poner un poco nerviosa. Entonces, ¿qué creo? Creo que tuviste un contacto hermoso y precioso de uno de los seres que siempre te acompañan. Y no te acompañan desde un punto de que los traigas penando o que los traigas arrastrando. Es un punto que los traes desde cuidado. Y no solo eso, ¿sabes? Porque no es la única situación que te ha pasado. Te han pasado muchas situaciones y últimamente de muchos años para acá, donde ha cambiado como un poco más y te has aprendido también a entender, porque llegó un momento en el que te habías perdido un poco sobre todo lo que pasaba contigo, ¿no? Y te estaba ganando mucho entre tristeza, entre muchas cosas que se te venían complicando con la mente, con la cabeza, y entraste a un mundo en donde sentías que no vivías, que no entendías la vida, que no tenías un propósito, que no tenías nada, y de repente te llegó como esa luz, esa cuestión divina de entendimiento, como que entraste en un punto donde empezaste a rodearte de personas, de gente, y en tu vida empezaste a sentirte mejor, donde te empezaste a sentir entendido. Y realmente fue como cuando sales del agua, que estás aguantando la respiración y sales así de, claro, estoy empezando como a flotar y como a avanzar, y has ido como entendiendo y conociéndote más. También es cierto que tienes una apertura impresionante de muchas cosas, esa sensación que tienes de repente con las personas, porque tienes ese punto de que conoces a alguien y es como, ya lo vi. Este no. Ay, este ya lo vi, este sí. Ese definitivamente es un don, ¿no? Es esa apertura que tienes, como hay gente que le llama radar, para poder identificar y poder moverte. Entonces, en tu caso, esa es una cuestión favorable, o sea, tuviste un encuentro precioso con él y no es que no te haya vuelto a pasar, es que no has como encontrado ese punto para poder hacerlo de una forma más fluida, ¿no? Sí. Es como que te pasó y es como, wow, ¿qué acaba de suceder, no? Y has estado como entendiendo cómo sucedió y como ojalá que suceda otra vez, pero sucede si tú quieres, ¿no? Si tú quieres, y en un punto que ya lo platicaremos, si quieres después, encontrarás esa parte de irte conectando y de ir identificando. Cosa que ya la tienes porque también tienes el don del conocimiento y el don del conocimiento es fabuloso. Yo siempre que les digo a algunas personas, tienes el don del conocimiento, absorbes conocimiento, lees, aprendes, te empapas de esto y vas entendiendo, vas quitando capas de todos los temas, de todas las cosas, ¿no? Entonces realmente es que no es que te sucedan cosas raras o es que la vida te ha coincidido de cosas raras, es que tú eres un ser realmente no muy lejano a lo que puedo hacer yo y a lo que pueden hacer otras personas. Fíjate que cuando yo cuento esta historia, muchas personas, y yo mismo también, de este lado un poco de ser escéptico, o sea, de negar las cosas hasta tener la capacidad de sustentarlo, acreditaban es que estabas muy cansado o estabas viviendo una etapa donde justamente no sabías quién eras, justamente no te encontrabas. Pero ¿qué pasa en estos casos, Lupita, donde las personas no tienen este contacto con su ser querido? O sea, ¿qué pasa cuando dicen, mi mamá, mi papá, hace 30, 50 años, pues nunca lo he soñado, no sé si está bien? ¿Qué pasa? Es que no lo hayan tenido. Existe y está. Lo que pasa es que no lo identifican. No lo abren. A veces estamos tan saturados, tan dolidos o simplemente tan cerrados a la posibilidad que llamamos de ver más allá, ¿no? Más allá de lo físico, más allá de lo coherente, de lo lógico. Hay gente que se cierra a darse esa apertura de creer que puede existir. Nuestros familiares, las personas que vienen a alentarnos cuando todo se nos está cayendo, siempre vienen, pero tal vez no siempre de forma física.
Tal vez no siempre como era mi mamá o como era mi papá o como era mi tío. A veces se presenta de otra forma, en forma de algún animal, en forma de alguna situación o en forma de alguna persona. Y ahí es donde a veces no nos damos cuenta que están, ¿no? Es como cuando a veces dicen, es que conocí a fulanito y me recuerda mucho a mi papá, o siempre dice algo que mi papá decía. Yo tengo un dicho personal. Lupita tiene un dicho personal que yo siempre digo. Dios nos habla a través de muchas formas, personas y situaciones. Entonces, ¿en qué sentido? Que de repente la estoy pasando mal o tal vez algo y esto, y alguien me dice algo que yo necesitaba escuchar en ese momento, ¿no? Tipo cuando te pasa que dices, justamente apenas estaba pensando en esa situación y ahorita me encontré una persona que me contó algo que tiene que ver. Entonces siempre yo creo que así es como vienen los mensajes y así es como se nos presentan. No es que no se les presente el papá, es que tal vez se les presentó, pero de otra forma distinta. ¿Cómo podemos nosotros entender, Lupita, este trabajo que tú haces? ¿Te da miedo? ¿Llega el momento en que ya no quieres saber más? ¿O si te ves haciéndolo hasta la muerte? Mira, este trabajo que empezó Lupita para mí fue muy difícil, de verdad, desde la razón, ¿sabes? Desde el miedo que yo tenía de abrirme y hablar a lo que yo podía ver y hacer, sin el temor de que la gente pensara que yo pues no estaba muy bien de mis facultades, ¿no? Y cuando lo empecé a hacer fue como un poco de, ¿y ahora? ¿Y cómo crees? Pero cuando empecé a hacerlo sin freno fue muy liberador, te lo prometo. Empecé a sanar muchísimo también yo, físico, espiritual, emocional. Me veo haciéndolo hasta la muerte. De momento vivo mucho el presente, ¿sabes? Es como estoy abriendo esto, estoy experimentándolo más, me estoy dando el permiso de experimentarlo, de conocerlo, de aceptarlo y de entenderlo, ¿no? Y también Dios me está dando la herramienta fabulosa de rodearme de muchas personas que me están ayudando a expandirlo, a creerlo y a entenderlo también, ¿no? Y hablo en general, personas como ustedes que me dan este espacio, personas que creen, como yo siempre les digo a las demás personas, yo no pretendo que me crean, no vengo a convencer a nadie. Realmente aquí yo vengo a explicar, a contar lo que me pasa, lo que veo y lo que percibo para que a quien le resuene y a quien también esté en la situación que estoy yo, ¿no? En la situación de ir aprendiendo a abrir, que no es una locura o que no es algo que esté cruzado dentro de nosotros, sino que es algo que podemos hacer y abrir y expandir de una forma bonita e irlo conociendo, ¿no? Voy en el camino aprendiendo y pues si pienso a futuro tal vez sí me gustaría avanzar mucho más todavía, pero de momento trato de disfrutar más el presente en el que estoy viviendo, ¿no? Uno puede presentir su... Yo siempre he creído que sí, que sabemos cuándo va a pasar. Y esto te lo pregunto porque hemos visto muchos famosos, entre ellos Jenny Rivera, entre ellos también un poquito más actualizado, un famoso que estaba en Televisa, una conductora de Venga la Alegría, se me fue el nombre, que días antes había hecho una carta como de despedida. ¿Cómo lo podemos entender? ¿También es un don eso de presentir la muerte? Yo creo que nuestro espíritu es nuestra alma, nuestro espíritu es el que sabe que ya se va a ir. Siempre he pensado que se prepara con anticipación para partir. En base a unas experiencias de la hija de un amigo que siempre he contado que él asegura haber escuchado cómo prepararon a su hija días antes de que ella partiera en un accidente que sucedió. En mi caso, una de mis mejores amigas que se fue también de una forma, se fue a dormir, ya no despertó. Justamente una semana antes, en ese transcurso que yo le estuve viendo, ella se sentía muy triste porque me decía que sentía muy lejos a su familia, que estaba muy triste porque por muchas situaciones y a la semana trascendió. Entonces muchas personas que yo he conocido de cerca que han trascendido coinciden en que una semana antes ellos sienten esa tristeza, sienten como que algo les avisa que pronto no van a estar con las personas. Fíjate que en esta misma sintonía, Lupita, esta misma persona cercana a mí, mi abuelo, 2 días antes, él me dijo a mí personalmente que se iba a ir a un viaje sin retorno, un viaje que nadie podía ir en ese momento más que él. Eso fue un 17 de julio de hace ya casi 11 años. Y a los 2 días
fallece justamente un día después de su propio cumpleaños. Y eso me queda muy marcado diciendo cómo hay personas que pueden presentir su momento de la muerte. Hay que estar preparados siempre físicamente y espiritualmente para esto, ¿no? De alguna forma, espiritualmente, sí, también, porque pues eso que llamamos de poner un poco más, ¿sabes? Sentimos tan segura la vida que la gente de repente deja lo más importante para tal vez después, ¿no? Esa cuestión espiritual, esa cuestión de ese, qué es lo que nos va a sostener después de partir. Entonces, si hay que hacerlo, sí hay que prepararse, sí hay que estar siempre buscando y amando la vida y amando esa forma dentro de nosotros, porque es la que nos va a guiar y nos va a llevar, ¿no? Sí, buscar la forma de prepararnos siempre de alguna manera, no vivir obsesionado con prepararnos pensando en que hay gente que luego dice, es que hacer eso es como estar pensando que en cualquier momento te vas a ir. Bueno, es que la vida es eso, la vida se va en cualquier momento, cuando menos lo esperas, ¿no? Vienes de una región donde hay mucha leyenda de esta región de Veracruz. Partimos brujos, nahuales, etcétera, etcétera. Y hay una región también muy conocida ahí en Veracruz. Desde tu experiencia, ¿cómo podemos nosotros detectar a un canalizador o a un medium charlatán? ¿Cuáles son estas red flag que tú podrías considerar y que le podrías decir a la gente? Mira, normalmente una de las cosas que yo siempre pienso es que darle demasiada información. Normalmente hay muchas personas charlatanas, no tengo nada en contra de nadie, cada quien es, pues, la forma en la que lo lleve, pero normalmente hay muchos que siempre te piden mucha información, siempre es como platicar contigo y bueno, qué es lo que quieres y tu abuelito y esto y el otro, o sea, acomodar esa parte, ¿no? Una de las cosas es hablar, cuando vas a hablar con una persona que sea medium, que sea canalizador, siempre pues llegar, platicar con él, no exponerle del todo, abrirte a qué es lo que vienes. Nosotros lo sabemos o lo identificamos. Si bien es cierto que no tenemos la verdad absoluta, sí es cierto que vamos identificando, vamos haciendo esa apertura. En mi caso como medium, desde que la persona llega y charlamos o lo hacemos, se me va abriendo esa parte de qué es lo que yo, identificar lo que yo puedo hacer, ¿no? Es como tú haces lo de medium, aquí está todo tu tema, ¿no? No vamos a irnos a más temas. Una, dos, buscar siempre, darnos cuenta que las personas normalmente charlatanas siempre buscan estarnos analizando, estar viendo a la primera que empezamos como a sentirnos un poco más sensibles, más débiles de que sí, o sea, creerles inmediatamente nos lleva sí, claro, y sí, porque mi abuelito venía y olía a flores y él siempre se echaba cremita de, sí, y huele a cremita, y, o sea, nosotros mismos entregamos esa información. La gente, yo siempre lo he dicho, todas las personas que llegan a nosotros es gente que ya está muy desesperada desde la forma espiritual, desde la forma emocional, que ya ha llegado como a un cansancio y busca, porque seamos honestos, por mucho que esté popularizado el tema, la gente tiene que estar como realmente ya agotada de otras formas para poder buscar esa ayuda mágica, espiritual, como la quieras llamar. Entonces, yo sí he pensado que la desesperación espiritual de la gente también nos lleva o los lleva a cometer muchos errores de caer en las manos equivocadas, ¿no? Al inicio de esta gran conversación que hemos estado llevando, decías algo muy interesante, es yo con solo ver a la persona me llegan los mensajes. Sí. Y así como una persona lee las cartas, como una persona lee el café, los caracoles o similar, a mí me pasa con las personas. Claro, no es como que uno vaya y luego te vea y te lea y demás, ¿no? Obviamente, pues es como si es como una persona que viene porque está indicada que yo la lea, viene prácticamente abierta a lo que voy viendo. Empiezo a ver, empiezo a platicar, o si no, luego estamos hablando y cuando me doy cuenta, ¡fum!, abrimos ese canal y es donde me empieza a fluir. Yo empiezo a hablar lo que estoy viendo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy escuchando. A veces platicamos y luego, si me llega como un mensaje en ese momento, no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero lo digo porque si no, se vuelve como, esto. Entonces lo hablo y digo, ahorita lo platicamos, ahorita lo seguimos como dando cuerpo y sigo hablando a lo que tengo que entregar en ese momento. ¿Y qué pasa si tú no das este mensaje? ¿Se enojan contigo estas personas que se acercan a ti o llega algo que... Yo lo experimenté de forma física. Ok. Sí, me pasa que, por ejemplo, cuando están dándome el mensaje,
el corazón es pum, pum, pum. Mi corazón es pum, pum, pum. Me empiezo a poner fría, empiezo a ponerme un poquito como, no nerviosa, sino temblorosa. Y me ha pasado que están como, oye, 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 y yo no, porque luego en una ocasión me pasó en un lugar donde no podía como decirle a la señora, pero tenía tan insistente el señor que me le quedé viendo y ahí empiezo a sentir como que, o sea, tengo que hablarlo, porque si no, siento que me he llegado al punto que siento que me puedo desmayar si no lo hago. ¿Cuál es lo más impactante que te ha pasado en esta trayectoria que tienes como canalizadora y medium? Una situación que he contado mucho referente con mi hija, como cuando yo no entendía y no aceptaba esta situación. Tuve una situación súper complicada con uno que yo lo llamo una especie de demonio, que siempre era como, se me paseaba y yo era como lo ignoraba y lo ignoraba hasta que tuve una situación muy fuerte con una de mis hijas que prácticamente me la estaba arrebatando de las manos y recuerdo que fue como ya entendí, sí te veo, sí te estoy. O sea, fue como una forma de hablarme que me dijeran, a ver, entiende, nos puedes ver, ¿no? Y deja de hacerte la loquita que no, porque realmente aquí estamos. Esa ha sido como una situación súper difícil que me tocó pasar con una de mis hijas y de ahí en fuera las demás situaciones han sido como mensajes, como palabras que me han dicho algunas otras situaciones fuertes como pues temas muy fuertes para la persona, ¿no? De cosas de que no es que nadie lo sabía más que mi mamá y yo, de cosas que tal vez el familiar en su momento feas le había hecho. ¿Se puede contactar a una persona desaparecida? O sea, que la haya desaparecido la maña o que nunca ha llegado a casa. ¿Sí se puede llegar a contactar? En ese punto es en el que estoy en estos momentos avanzando y aprendiendo y conociendo. Justamente estoy aprendiendo a identificarlo, como lo comentaba apenas, de que me ha pasado, porque también puedo hacer la lectura con la foto siempre y cuando se vean los ojos y sea una foto lo más reciente posible, ¿no? Sobre que con algunas personas yo las veía o algunas personas y yo se me venía la información y que hay algunas que no. Y era como frustrante para mí porque decía, ¿por qué no puedo ver nada? Entonces yo lo entendía como que tal vez no había un camino activo ahorita y podía ver sobre cualidades y sobre cosas de vida, ¿no? Me pasó justo apenas conté esas experiencias de que me fui a dormir y en la noche es como si yo hubiera vivido la situación de la persona, me veía persiguiéndome. Haz de cuenta que yo era la persona y el otro día lo entendí y dije, claro, creo sin temor a equivocarme porque apenas estoy en esa etapa en que eso fue lo que le sucedió a esa persona. O sea, entonces sí se puede llegar. Sí se puede. A encontrar, ¿no? A personas desaparecidas a través de esta canalización. Más que encontrarlas, yo creo que saber exactamente pues qué les pasó y partir de ahí, pero como encontrar en un punto exacto y demás, en mi caso, no he llegado a ese punto. Te mentiría si te dijera que sí. Me gustaría ver la posibilidad de... Ya anteriormente habías dicho, hay una persona con un saco y estas características, con un cinturón en especial. ¿Podríamos sondar un poco más a fondo en esto? ¿Qué más puedes ver? Digo, ¿puedes hablar lo que sea? Sí. Abiertamente. Sí, mira, es una persona que yo veo contigo. O sea, en este caso, hablo en este momento o en el momento que estamos hablando. Es una persona, es delgado. No delgado, ultra delgado, pero es delgado y sí lo veo alto. Bueno, yo mido 1.56. Para mí las personas altas son de 1.60 para arriba. Entonces es una persona con un saco café, trae un cinturón, el pantalón no alcanzo a ver el color, sus zapatos son como ligeramente apuntados, de punta. Es que tiene su cabello, no es corto, pero tampoco es largo, es como si tuviera una soltura en el cabello, no sé si me explico, y su cabello es es oscuro, pero es ligeramente canoso, no es canoso completo. Es como cuando te empiezan a salir esas canas, si sabes, que empiezan a aparecer. Es un hombre, no tiene bigote, no tiene nada en la cara, es un hombre con una cara delgada, las manos un poco largas. Y justamente ahorita lo estoy viendo y trae algo en la mano, una especie como de un libro, como un librito café. Es como una especie de apuntes que él hace o dibujos que él hacía. Apunta, escribía constantemente en ese cuaderno. Es como unos dibujos que hacía o escribía de repente sensaciones, sueños o pensamientos que se le venían. Como que él siempre tuvo esa inquietud de creer que podía como pasar cosas mágicas o fantasiosas con él. Es un hombre muy tranquilo, es un hombre inteligente y también con un carácter muy bueno, muy abierto a sonreír, a la charla, pero es como también muy pensante. Así es, te estoy describiendo lo que estoy viendo en este momento. Es esa persona que describes como más o menos de qué edad la puedes ver. Si hablamos de edad,
no sé, es que no lo veo tan mayor tampoco. O sea, no lo veo como un anciano, lo veo como un hombre mayor. No soy muy buena para las edades, pero vámonos a unos 60, 70, entre 60 y 70 años. 65, 70 años. Huele como a, ¿sabes? No es que fume, pero tiene un olor similar como al tabaco. Como si fuera una especie de perfume o alguna esencia que usa. Algo muy pegado al tabaco. No precisamente, no sé si fuma, pero desprende un aroma similar al tabaco. Como al tabaco, como miel, como... No sé si me explico. Sí, Dulce. sí, pero entre dulce y así, como a tabaco, como algo que tenga que ver con el tabaco. Te voy a hacer una pregunta porque estoy Sí, haciendo toda esta retrospección. ¿Las personas se pueden manifestar como tal vez son enterradas? Sí pueden manifestarse como son enterradas o pueden manifestarse como en su mejor momento se sintieron. Y a esto me lleva porque mi abuelo, cuando le pusieron una chaqueta, una chaqueta café, ¿no? Entonces, en esa sintonía me hace como que me salta algún mensaje que tenga esta persona. Realmente, pues bueno, la cuestión aquí es que todas las preguntas que te haces o que le haces, que siempre las escuchan, las charlas y las hablan. Que todas esas que luego se te vienen a la cabeza de la nada, esas ideas que de repente tienes o esas de que, claro, ya entendí, ay, ahora entiendo. Hilar es una comunicación constante. Siempre te acompaña, no desde una forma fea, no desde una forma de penar, no desde una forma de que estoy aquí porque no he podido o no he logrado irme, no, al contrario. Es una especie de guía, es una especie de acompañamiento y de cuidado. Siempre hubo una conexión como especial desde muy chico, siempre fue como una conexión como especial contigo, desde el amor, desde como si ustedes se hubieran conocido ya desde mucho antes, ¿no? Si lo vemos hablando desde otra vida. ¿Existen las otras vidas? Para mí sí, sí existen. Y si nos volvemos a encontrar a la persona de otra vida, vuelve a tener este vínculo. Por ejemplo, en la otra vida fue mi papá. ¿En esta vida también vuelve a ser mi papá o cambia completamente el vínculo? El vínculo puede cambiar dependiendo de la situación. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, porque esto me parece muy interesante. ¿Dónde terminan las vidas? Eso es algo que yo también me he preguntado constantemente. Siempre he pensado, bueno, ¿en dónde termina? ¿Hay un tope o qué pasa, no? Porque yo sí he leído mucho y he aprendido y he buscado mucha información sobre el tema, sobre si llega un punto donde ya no vuelves a reencarnar, pero tienes a partir de muchas situaciones. Si lo hablamos desde la parte más popular, es la de, pues hasta que aprendas, hasta que tu propósito y demás, ¿no? Pero realmente no te tengo una respuesta porque yo también me lo pregunto constantemente. Pero se reencarna en humano o en algún animal, porque hay creencias como los budistas, ¿no? Y muchas más que reencarnas en una vaca, dependiendo del animal. De hecho, en la India hay un santuario de ratas, Sí, ¿no? claro. Que ahí reencarnan todos los que han fallecido en una rata. ¿Cuál sería la visión? Incluso también hay creencias que puedes reencarnar incluso hasta en plantas, ¿no? En árboles. Es una apertura. O sea, hay muchas, muchas, muchas creencias. Desde la creencia de Lupita y desde en base a mi experiencia, yo creo que reencarnamos en personas y también puede ser en animales. ¿Cómo mueren las personas? Yo he escuchado las personas fallecen o ya realmente mueren cuando te olvidas de ellas completamente. Lo vimos en la película de Coco, ¿no? ¿Realmente sí llega a ese momento, fallece la persona o qué pasa con esto? Nadie entiende la muerte. Sí, yo también creo, mira, yo también creo que por mucho que haya información, por mucho que haya expertos, por mucho que leamos, a fin de cuentas no hay una verdad absoluta sobre esto, ¿sabes? No estamos como 100% conscientes de que lo que está pasando de aquel lado es exactamente como lo decimos, como lo hablamos o como lo contamos. Personas como yo y muchas personas que tienen el conocimiento, hablamos de acuerdo a nuestras experiencias, a lo que vamos aprendiendo y a lo que vamos palpando, ¿no? No como una verdad de mi parte totalmente absoluta. ¿Qué puede hacer la gente? Y tal vez me podrás decir, no es que no lo puedo decir, pero ¿qué podrá hacer la gente
si quiere contactar con un ser querido, ¿cuál es el ambiente para poderlo contactar? Mira, yo siempre pienso, la serenidad, o sea, la calma de que tú estés ahí. O sea, por ejemplo, hacerlo desde el amor, siempre desde el amor. Cuando yo hablo y digo desde el amor, ¿a qué me refiero? Bueno, me refiero a esa de, por ejemplo, mamá, hijo, ¿no? Oye, hermano, estoy aquí porque te abro mi corazón. Yo en mi caso, Lupita, siempre es como, le pido a Dios que me dé la oportunidad de poder hablar, de poder conectarme, de poder llamarte, porque de verdad necesito que busques la forma de hacerme llegar, porque nosotros lo identificamos, ¿no? Pero las personas que no, yo siempre les digo, dile, hazme llegar la forma exactamente. Por ejemplo, ¿cómo? Dile, ¿sabes qué? Si me estás escuchando, si me quieres dar un mensaje de calma y de paz, de que estoy aquí, así dilo. Pedir no empobrece. Preséntate en un pajarito azul. No sé cuándo, eso no sabemos, cuando no va a venir el pájaro en este momento y se te va a parar enfrente, ¿no? Preséntate en un pajarito azul con alas amarillas, y cuando yo lo vea voy a saber que me escuchaste y que en efecto estás acompañándome, ¿no? Así. ¿Sabes qué? Házmelo saber en qué es lo que más te gusta a ti, ¿no? Pues un colibrí. Ah, ven en un colibrí, mira, quiero que llegues. Y de verdad, te juro que en unos días es como, a mí me ha pasado que es que hay gente que es que yo dije que quería ver esto y esto, o sea, era algo como imposible y lo vi. Entonces, es una especie de comunicarnos con ellos, ¿no? Desde el amor, desde la fe y desde el amor, ¿no? Sin ego, de hacerlo de esa forma. Perdón por ser tan repetitivo, no, claro, pero yo empecé a creer en la mediunidad a través de lo que yo he vivido. Cuando mi abuelo fallece, un colibrí se posó en el féretro. Y después, cuando lo cremamos, había 2 colibríes posando en un árbol. Yo lo tomé como ya se reencontró con su esposa. Claro. Y yo me tatué en colibrí justo por esta sintonía. Y ahorita que decías que manifiéstate claro. en estas cosas, creo que cuando yo peor cuando peor me siento, siempre veo un colibrí y digo, claro. wow. Sí. Es la forma en que se te presenta, ¿no? Es la sí. forma en la que te recuerda que está ahí. Y ¿sabes también por qué? Porque él notó que tú lo identificaste. Es como, claro, recibió el mensaje y sabe cómo me presento. Y se siente uno en paz. Claro. Te lo digo desde mi sí. experiencia. Uno se siente en paz cuando tiene esto, este contacto. De eso se trata, de encontrar esa calma, ¿no? De encontrar de eso se trata esta comunicación, siempre desde mi punto de vista, de esa calma, de esa contención que podemos recibir si lo vemos como ayuda desde el más allá. Lupita, para ir cerrando la conversación. Claro. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar después de la muerte? De tanto hablamos que hay un puente, te vas al cielo. ¿Qué realmente, desde tu experiencia, que te han compartido estas personas que ya no están con nosotros, qué hay atrás de la muerte? Mira, las pocas veces que he como logrado, han sido muy escasas, la verdad no te voy a mentir. Siempre hablan de una calma, de una paz, de una vida real, ¿no? Es que aquí en una ocasión una señora me dijo, es que aquí empecé a vivir. Yo creí que vivía estando viva y apenas empecé a vivir, ¿no? Siempre hablan de esa calma, de esa tranquilidad, de ese estar en un mundo más tranquilo, desde el punto de vista de ellos, lo poco que yo he podido recibir. Desde Lupita, ¿qué hay más allá de la vida o qué hay después de la vida? ¿Qué es lo que sigue? Realmente me lo sigo preguntando, porque aunque he visto algunas cosas, creo firmemente que realmente hasta que no se cruce a esa parte lo podemos entender. Lupita, muchas gracias por haber estado aquí en Relatos de lo Prohibido. Tus redes sociales otra vez. Me encuentran en Instagram, TikTok y Facebook como Lupita-Capistrán. Por ahí la gente te puede contactar y puede... Sí, claro. Mira, fíjate que eso es algo, bueno, no sé si eso es algo que no había como comentado mucho. Hasta el día de hoy, hasta la fecha del día de hoy, yo no he cobrado un solo peso por ninguna canalización ni lecturas que he hecho hasta el día de hoy. Lo hago desde un punto de elección, lo hago desde un punto de amor, desde un punto donde yo aprendo cómo identificar esa parte de decir, tengo que hacerlo, o sea,
Aún trabajo un poco con esa parte porque tengo un conflicto personal entre creer que este don Dios me lo dio para ayudar a las personas. Entonces no estoy de momento como todavía haciendo un trabajo tan abierto a dar consultas o estar como en esa parte. La estoy aprendiendo como a aceptar y abrir porque todavía creo que es importante hacerlo desde este punto ahorita de Lupita al día de hoy como una forma de ayuda. Lupita, muchas gracias por estar aquí y sobre todo por compartir tus conocimientos con nosotros. Te agradezco mucho, Osvaldo. Es un gusto conocerte. Hay relatos que también callan y siempre es un buen momento para un memento mori. Mi nombre es Osvaldo Torres y recuerda seguirnos en todas nuestras plataformas y en el Sin Censura en Spotify. Nos vemos la siguiente semana.